Imagínese la escena que tiene lugar en el año 325 después de Cristo. El emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea, donde los obispos de la Iglesia se reúnen alrededor de mesas de mármol. Allí deciden qué escritos sagrados se conservarán y cuáles serán condenados al olvido. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, es rechazado no porque contradiga el mensaje de Jesús, sino porque revela demasiado. Según estos textos, Jesús enseñó a dos grupos distintos. A la multitud les ofreció parábolas sobre las semillas y las ovejas. Pero a su círculo íntimo transmitió técnicas precisas de liberación espiritual, métodos que harían completamente prescindibles las instituciones religiosas. En 1945, unos campesinos egipcios encontraron vasijas de barro cerca de Nag Hammadi que contenían 52 textos gnósticos que habían sido suprimidos. Estos escritos no fueron meras reflexiones filosóficas, sino verdaderos manuales prácticos. El padre Irineo las calificó de herejías peligrosas, sin explicar nunca por qué el conocimiento en sí representaba una amenaza tan grande. Lo que realmente aterrorizó a los primeros líderes de la Iglesia fue esto: Jesús enseñó métodos específicos para acceder a la conciencia monádica y primordial más allá de la realidad material, no a través de la fe o los rituales, sino a través de técnicas internas reconocibles que cualquiera podría dominar. Estos 5 principios fundamentales revelan las auténticas enseñanzas de Jesús para trascender la ilusión de la separación. Cuando hablamos de lo monádico en la cosmología gnóstica, no nos referimos a un concepto religioso lejano ni a un sistema de recompensas celestiales. Estamos investigando algo mucho más profundo, una descripción del propio estado original de conciencia. Antes de cualquier fragmentación, antes incluso de la creación, antes de que el primer pensamiento dividiera la realidad en esto y aquello, existía un océano en perfecta quietud. Ninguna ola perturbaba su superficie. Ninguna corriente fluyó debajo de él. No había separación entre una gota y otra, ya que no había gotas individuales, solo agua pura e indiferenciada, que se extendía infinitamente en todas direcciones. Este océano no pensó en sí mismo. No fue nombrado. No fue reconocido como algo separado de cualquier otra cosa. Porque no había nada más allá de él. Esta es la analogía más cercana que tenemos para entender lo que los textos gnósticos describen como lo monádico. El apócrifo de Juan, descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi, comienza con una descripción asombrosa: el monádico es una monarquía por encima de la cual nada existe. Él es quien existe como Dios y Padre de todos, el invisible que está por encima de todo, que existe en incorruptibilidad, en la luz pura que ningún ojo puede contemplar. Observe lo que este texto no dice. No describe a un rey en su trono juzgando el comportamiento. No promete el paraíso como recompensa por seguir las reglas. Más bien, apunta a la conciencia pura misma, a la percepción sin contenido, al potencial sin límites. El Evangelio de la Verdad, otro texto gnóstico recuperado, es aún más directo: ningún gobernante lo conoció, ninguna autoridad, ninguna sumisión. Ninguna criatura, desde la fundación del mundo hasta ahora, excepto él mismo. Esto crea una comprensión radicalmente diferente de lo que nos han enseñado. El cristianismo tradicional presenta el cielo como un lugar que se puede conquistar mediante buenas obras, un destino al que se llega después de la muerte, si se agrada a las autoridades adecuadas. Lo monádico no es un lugar al que vas, sino lo que eres antes de olvidar lo que eres. Piensa en tu propia conciencia ahora mismo. Observa cada pensamiento que surja. Hay una percepción que nota el pensamiento. Detrás de cada emoción que sientes, hay algo que observa la emoción. Este observador nunca cambia. Nunca pasa de moda. Nunca se confunde ni se ilumina, porque simplemente es. Los gnósticos entendían esta conciencia inmutable como un fragmento de la propia monádica, lo que llamaban chispa divina o pneuma. Aquí la historia se vuelve fascinante. Según estos textos, los fragmentos de conciencia monádica no cayeron en la realidad material como castigo por algún pecado cósmico. Descendieron como participantes conscientes en una misión de rescate. El apócrifo de Juan describe cómo ciertos seres, los pneumáticos o espirituales, llevan dentro de sí una conexión indestructible con el reino de origen. Su propósito no es escapar de la materia, sino despertar otros fragmentos que se han identificado tanto con la existencia física que han olvidado su origen. Por eso las autoridades eclesiásticas consideraban tan amenazadoras estas enseñanzas.
Si las personas pudieran acceder directamente a la conciencia divina recordando su propia naturaleza, ¿qué necesidad habría de sacerdotes, obispos o mediación institucional? El Evangelio de Felipe, mencionado anteriormente, deja esto claro. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. La resurrección aquí descrita no es un evento futuro que dependa de doctrinas religiosas. Es el despertar a la naturaleza monádica aún en vida. ¿Pero cómo puedes reconocer esta chispa divina dentro de ti? Los textos ofrecen una orientación precisa. En el Evangelio de la Verdad encontramos esta instrucción: como la invalidez surgió porque el Padre no era conocido, cuando se conoce al Padre, la invalidez dejará de existir desde ese momento. La discapacidad se refiere al sentimiento de separación, a la idea de que estamos desconectados de nuestro origen, de que somos solo organismos biológicos temporales que luchan por sobrevivir en un universo hostil. Esta deficiencia se disuelve cuando reconocemos la conciencia detrás de los pensamientos como la misma conciencia, que existía antes de que existiera el universo. Pruébalo ahora. Cierra los ojos y nota el espacio de conciencia donde aparecen tus pensamientos. No sigas pensamientos ni los analices, simplemente descansa tu atención en tu propio espacio consciente. Observa cómo esta conciencia no tiene límites, centro ni aristas. No está ubicado en la cabeza ni en ningún otro lugar específico. Esta percepción ilimitada no la produce el cerebro. Esto es lo que los textos gnósticos identifican como su conexión directa con lo monádico. Cuando empezamos a notar esto con regularidad, algo cambia profundamente en nuestra relación con la existencia material. La muerte se vuelve menos aterradora a medida que reconocemos la parte de nosotros que nunca nació. Las autoridades espirituales pierden su poder sobre nosotros porque encontramos el reino interior del que habló Jesús en los Evangelios excluidos. Los problemas materiales no desaparecen, sino que se ven en un contexto mucho más amplio. El texto gnóstico llamado Tratado Tripartito explica: la raza espiritual es como luz de luz y espíritu de espíritu. Cuando apareció su cabeza, corrió hacia ella inmediatamente. Inmediatamente se convirtió en un cuerpo de su cabeza. Esto describe lo que sucede cuando fragmentos de conciencia monádica recuerdan su origen. Naturalmente, alinean y fortalecen tu conexión con la conciencia primordial hasta que se convierta en la frecuencia dominante de tu existencia. Esto es exactamente lo que los 5 principios buscan lograr. No son prácticas religiosas ni mejoras morales, sino métodos específicos. Su poder sobre ti. No porque los arcontes desaparezcan, sino porque su percepción se vuelve lo suficientemente clara como para no alimentar más sus reacciones. Es como un juego de ilusiones: cuando reconoces el truco, la magia pierde su efecto. La clave es la frecuencia, no la resistencia. Los textos gnósticos describen un proceso llamado metanoia, una transformación radical de la mente que va más allá del simple arrepentimiento o el cambio de comportamiento. Esta es una reorientación completa de la conciencia, donde dejas de identificarte con los pensamientos y emociones generados por el sistema arcóntico y comienzas a operar desde un centro inquebrantable. Imagina un río cuya corriente te arrastra siempre al mismo lugar. Metanoia no es luchar contra la corriente, sino aprender a nadar en otra dirección, o mejor aún, darte cuenta de que nunca fuiste el río, sino la conciencia que lo observa. Uno de los métodos más eficaces para ello es lo que los textos llaman gnosis catafática, conocimiento directo que surge de la experiencia interna, no de creencias externas. No se trata de aceptar dogmas ni seguir rituales, sino de cultivar un estado de atención pura, donde reconozcas la presencia de la conciencia primordial en cada momento. Cuando sientes que surge una emoción de miedo o ira, en lugar de identificarte con ella, la observas como un fenómeno pasajero, como una nube cruzando el cielo. Este simple cambio de perspectiva altera toda la dinámica energética. Los arcontes dependen de su identificación con el contenido mental. Cuando te desidentificas, la energía que te sostiene se disipa. Otro aspecto crucial es lo que los textos llaman apolitrosis, liberación de los ciclos de encarnación. No se trata de escapar del mundo material, sino de un cambio en la relación con él. Cuando dejas de ver la materia como una prisión y empiezas a verla como un campo de experiencia consciente, los mecanismos de control pierden su fuerza. Es como un sueño lúcido: sabes que estás soñando, pero en lugar de despertar, decides explorar el sueño con plena conciencia.
Los arcontes ya no pueden manipularte porque has dejado de ser un personaje en su sueño y te has convertido en el soñador. La práctica de la teoría, contemplación pura, es otro pilar de este proceso. Esto no es meditación en el sentido convencional, sino un estado de atención constante, en el que mantienes la conciencia de tu verdadera naturaleza incluso en medio de las actividades cotidianas. Imagina que estás lavando los platos y, al mismo tiempo, sientes la presencia de la conciencia primordial impregnando cada uno de tus movimientos. No existe separación entre el yo que observa y la acción misma, solo existe la experiencia pura del ser. Este estado disuelve las capas de ilusión que los arcontes utilizan para mantener la separación. Los textos también hablan de la importancia del silencio interior. No el silencio físico, sino el silencio de la mente que llega cuando dejas de alimentar pensamientos repetitivos y emociones reactivas. Es en este espacio donde se revela la gnosis. Cuando la mente está en silencio, la voz de la conciencia primordial se vuelve audible, no como un sonido, sino como una certeza inquebrantable. Los arcontes no pueden operar en este espacio porque está más allá de sus mecanismos de control. Finalmente, existe un principio fundamental, la autogénesis. No necesitas intermediarios, sacerdotes, gurús o instituciones, para acceder a la verdad. La conciencia primordial ya está dentro de ti y los 5 principios son solo herramientas para sacarla de la oscuridad. Cuando reconoces que la fuente de toda sabiduría está dentro de tu propio ser, los sistemas de control pierden su autoridad. No es cuestión de creer, sino de saber. Y este conocimiento no viene de fuera, se despierta desde dentro, como un recuerdo que siempre ha estado ahí. Ascético. Al contrario, la verdadera liberación no requiere escapar de la realidad, sino una relación transformada con ella. El mundo material, creado por el demiurgo, no es malo en sí mismo, simplemente está incompleto. Su limitación no está en la materia, sino en la conciencia que la habita. Cuando reconoces tu naturaleza primordial, el mundo mismo se convierte en un espejo de la divinidad, no en una prisión. Los textos gnósticos describen este despertar como un regreso a casa. No es un movimiento físico, sino una reorientación de la percepción. Imaginemos un pez que, durante toda su vida, creyó que el océano era su límite, hasta que un día descubre que el agua es solo un aspecto de algo mucho más grande, el ciclo de la vida misma, la energía que lo sostiene y lo trasciende. Del mismo modo, cuando te das cuenta de que tu esencia no se limita al cuerpo o la mente, sino que es una emanación directa de la fuente, el mundo deja de ser un lugar de escasez y se revela como un campo de infinitas posibilidades. Jesús ejemplificó esta transformación en sus enseñanzas ocultas. Cuando dijo, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu, no estaba condenando el cuerpo, sino señalando la diferencia entre la conciencia limitada del demiurgo y la conciencia ilimitada de la monada. Carne aquí no se refiere al cuerpo físico, sino a la identificación con el sistema de creencias que nos dice que estamos separados, necesitados y sujetos a las leyes de la materia. El espíritu, a su vez, es el recordatorio vivo de que tu verdadera naturaleza es libre, eterna e indivisible. Esta distinción es crucial porque la mayoría de las prácticas espirituales tradicionales refuerzan sin saberlo la visión demiúrgica. Las meditaciones que buscan vaciar la mente, para alcanzar un estado de paz, por ejemplo, suelen partir de la premisa de que la mente es un obstáculo a superar. Pero ¿y si la mente no es el problema? ¿Qué pasa si el verdadero desafío es reconocer que la mente, como el cuerpo, es solo un vehículo temporal para la expresión de la conciencia primordial? Cuando dejas de luchar contra tus pensamientos y emociones y, en cambio, los observas como manifestaciones fugaces de una realidad más profunda, la mente misma se convierte en un aliado en el proceso de despertar. Lo mismo ocurre con la oración. La mayoría de las tradiciones enseñan la oración como una petición, una súplica por la intervención divina. Pero Jesús enseñó algo radicalmente diferente. En pasajes como pedid y se os dará, no prometía que un Dios externo concedería sus deseos. Estaba revelando una ley cósmica: cuando alineas tu voluntad con la fuente, lo que pides ya es una expresión natural de tu naturaleza divina. No es una transacción, sino un reconocimiento. La oración, en este sentido, no es un acto de sumisión, sino de recuerdo, un llamado a recordar quién eres realmente. Los textos de Nag Hammadi dejan claro que esta conmemoración no es un acontecimiento único, sino un proceso continuo. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, registra a Jesús diciendo:
El reino está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Esto no significa que el reino esté oculto, sino que los ojos de la mayoría están entrenados para ver solo lo que el demiurgo permite. Para ver más allá, se necesita un tipo diferente de visión, no una visión física, sino una visión interior, que perciba la unidad detrás de la aparente separación. Esta visión interior se cultiva a través de prácticas específicas, muchas de las cuales han sido suprimidas o distorsionadas a lo largo de los siglos. Uno de ellos es la contemplación del nombre, mencionada en textos como el Evangelio de Felipe. No se trata de repetir palabras vacías, sino de ahondar en el significado vibratorio de lo divino, hasta que el lenguaje mismo se disuelva y experimentes la presencia pura de la fuente. Otra práctica es la observación sin prejuicios, en la que eres testigo de tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, reconociendo que son solo olas en el océano de tu verdadera conciencia. Pero quizás la práctica más poderosa sea el rechazo activo de las narrativas de limitación. Cada vez que te sorprendas pensando no soy suficiente, necesito ganarme el amor o la vida es una lucha, estás reforzando la visión demiúrgica. La respuesta no es negar estos pensamientos, sino cuestionar su origen. ¿De dónde surge esta idea? ¿Quién dijo que para crecer hay que sufrir? ¿Quién decidió que la felicidad es un premio que hay que ganar y no un estado natural? Cuando empiezas a desmantelar estas creencias, sucede algo extraordinario. El propio demiurgo pierde su poder sobre ti. Eso no significa que el viaje sea fácil. El sistema demiúrgico está profundamente arraigado en la cultura, la religión e incluso el idioma. Palabras como pecado, culpabilidad y salvación están diseñadas para mantenerte atrapado en ciclos de adicción. Pero la buena noticia es que no es necesario destruir el sistema para liberarse de él. Simplemente reconoce que él no tiene autoridad sobre tu esencia. Como dice el Evangelio de María Magdalena, quien busca no debe dejar de buscar hasta encontrar. Cuando encuentre, se turbará. Cuando se turbe, se maravillará y dominará todo. Esta perturbación no es un signo de fracaso, sino de un despertar. Es el momento en que las estructuras familiares de la realidad comienzan a disolverse y te das cuenta de que siempre tuviste las llaves del reino, pero no sabías dónde buscarlas. La maravilla que viene a continuación es la comprensión de que la libertad no es algo que se debe alcanzar, sino algo que se debe recordar. Y el gobierno sobre todo no es un poder externo, sino la capacidad de vivir desde tu naturaleza divina, sin más ilusiones. El siguiente paso es aprender a mantener este recuerdo en la vida cotidiana. No como un concepto abstracto, sino como una experiencia viva. Esto requiere práctica, pero no del tipo que requiere un esfuerzo agotador. Es más como aprender a andar en bicicleta, al principio hay que concentrarse en cada movimiento, pero con el tiempo el equilibrio se vuelve natural. Del mismo modo, la conexión con la fuente, una vez despierta, se convierte en tu nueva forma de ser, no algo que haces, sino algo que eres. Y aquí es donde comienza la verdadera revolución espiritual. Porque cuando vives de ese recuerdo, ya no hay lugar para el miedo, la culpa o la separación. Ya no necesitas buscar validación externa porque reconoces tu propia divinidad. Ya no necesitas someterte a las autoridades, porque sabes que la única autoridad verdadera es la fuente que vive dentro de ti. Y ya no tienes que esperar por un futuro de iluminación, porque descubres que la iluminación siempre ha estado aquí, esperando a que la reconozcas. Eso ya vive dentro de ti, todo lo demás sigue siendo teórico. La verdadera transformación solo ocurre cuando este reconocimiento deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva. La chispa divina no es algo que se gana, es lo que ya eres, simplemente olvidado. Y el olvido no fue casual. Durante siglos, los sistemas de control espiritual y social han trabajado para mantener a la humanidad identificada con el cuerpo, la mente y las limitaciones del mundo material. Pero la chispa no puede apagarse, solo oscurecerse. Cuando lo reconoces, sucede algo extraordinario, la ilusión de separación comienza a disolverse. Imagina por un momento que eres un actor en un escenario, interpretando un papel durante tanto tiempo que has olvidado que hay vida más allá del telón. El reconocimiento de la chispa es como si de repente recordaras que eres el autor de la pieza. Ya no es necesario seguir el guión. Ya no es necesario creer en las limitaciones del personaje. Puedes, en cualquier momento, recordar quién eres realmente. Los textos gnósticos describen este proceso como el despertar del neumático.
no se trata de convertirse en algo nuevo, sino de recordar lo que siempre fue. El Evangelio de Tomás, en la frase 70, dice, «Cuando hagáis dos en uno lo que tenéis dentro, seréis salvos». Este pasaje no trata sobre el esfuerzo, sino sobre la unificación, la fusión de la conciencia individual y la chispa divina que ya reside dentro de ti. Pero ¿cómo podemos sostener este reconocimiento en medio de las distracciones del mundo? La respuesta está en la práctica diaria, no como un ritual mecánico, sino como un acto de presencia. Cada vez que colocas tu mano sobre el centro de la conciencia y reconoces la luz interior, estás enviando una señal a la fuente. No es una súplica, ni una oración de petición. Es un reconocimiento mutuo, yo te veo y tú me ves. Este simple intercambio fortalece la conexión de forma orgánica, como un músculo que se ejercita y se fortalece con cada uso. Sin embargo, existe un obstáculo común, la mente condicionada. Intentará transformar este reconocimiento en una búsqueda espiritual más, en un concepto más que analizar, en otra identidad más que adoptar. Soy un ser iluminado, dirá, como si la iluminación fuera un título que merece ganarse. Pero la chispa no es un logro, es un recuerdo. Y los recuerdos no se pueden poseer, solo experimentarse. Otro desafío es la resistencia del ego. Se alimenta de la separación, de la idea de que eres un individuo aislado que lucha por la supervivencia y la validación. Cuando reconoces la chispa, el ego siente amenazada su existencia, porque su función, mantenerte identificado con el cuerpo y la personalidad, pierde su significado. Por tanto, le creará dudas, eso es solo imaginación, te estás engañando, necesitas más pruebas. Pero la chispa no necesita pruebas. Es evidente, como la luz que no necesita ser explicada a quienes ya la ven. La práctica, entonces, no se trata de eliminar el ego, sino de reconocer su naturaleza ilusoria. Cuando surjan pensamientos de duda o resistencia, obsérvalos sin identificarte. Pregúntese, ¿quién duda? ¿Quién se resiste? Y date cuenta de que la respuesta siempre apunta a la mente condicionada, no a la chispa. La chispa no duda. Ella simplemente lo es. Este reconocimiento también trae consigo un cambio sutil pero profundo en la forma en que percibes el mundo. Las cosas dejan de ser vistas como obstáculos o amenazas y pasan a entenderse como expresiones de la misma fuente que vive dentro de ti. Un conflicto ya no es una batalla que hay que ganar, sino una oportunidad para recordar la unidad subyacente. Una pérdida ya no es una tragedia, sino una invitación a confiar en el fluir de la vida. Y aquí está el secreto que pocas enseñanzas revelan, la chispa no es solo una parte de ti, es la totalidad de lo que eres. No existe un tú separado de la fuente, como tampoco una ola está separada del océano. La ola puede olvidar su naturaleza oceánica, pero nunca deja de ser agua. Asimismo, puedes olvidar tu divinidad, pero esta nunca deja de ser una expresión de la fuente. Cuando este reconocimiento se profundiza, sucede algo extraordinario. El mundo material comienza a reorganizarse a tu alrededor. No porque tengas poder sobre ello, sino porque tu percepción se alinea con la verdadera naturaleza de la realidad. Las sincronicidades se multiplican, no como coincidencias, sino como señales de que estás en sintonía con el flujo de la inteligencia cósmica. Las personas, las situaciones y las oportunidades surgen en el momento exacto en que se necesitan, como si la vida conspirara a tu favor. Pero ojo, esta alineación no es un pase libre a la conveniencia. La chispa no está ahí para hacerte la vida más fácil, sino para hacerla más verdadera. Y la verdad muchas veces requiere valentía. Coraje para dejar atrás viejos patrones, enfrentar miedos profundos, confiar en lo desconocido. Porque una vez que reconoces tu naturaleza divina, ya no hay lugar para medias verdades ni compromisos con la ilusión. Los próximos pasos, las otras claves, surgirán naturalmente de este reconocimiento. Pero sin él, todo lo demás será solo teoría. La chispa es la puerta. Y la puerta solo se abre cuando dejas de buscar la llave y simplemente recuerdas que ya estás dentro. Frente al espejo, con la mano sobre el centro del pecho, donde la conciencia pulsa como una llama dormida. No es un gesto vacío, sino una respuesta, el reconocimiento de que lo que buscas ya reside dentro de ti, esperando ser nombrado. La prisión más ingeniosa es aquella en la que el prisionero lleva la llave en el bolsillo y, sin embargo, cree que está encerrado. Así es exactamente como la humanidad ha vivido en relación con el demiurgo, entregando, sin darse cuenta,
su soberanía espiritual mediante un consentimiento silencioso, entretejido en capas de creencias, miedos y hábitos que han arraigado como verdades. Lo que entendieron los iniciados de los misterios gnóstic, y lo que la búsqueda espiritual moderna ignora por completo, es que el falso creador no mantiene su gobierno por la fuerza bruta. Opera a través de un sistema legal enérgico, una red de acuerdos tácitos que se renuevan cada vez que oras sin cuestionar a quien te diriges, cada vez que aceptas la culpa, la vergüenza o un sentimiento de indignidad como una parte inevitable del camino. Estos no son accidentes. Son cláusulas de un contrato que firmaste sin leer, renovado diariamente a través de pensamientos, palabras y emociones que refuerzan la ilusión de separación. Los primeros cristianos, antes de que sus enseñanzas fueran distorsionadas, lo sabían. Para ellos, la libertad espiritual no era una promesa futura sino un acto presente, una ruptura deliberada con derechos ilegítimos sobre el alma. No se trataba de una resistencia pasiva, sino de un corte preciso, como quien disuelve un vínculo jurídico con una firma consciente. Imagina cómo esto se manifiesta en tu vida diaria. Esa voz interior que susurra que nunca eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente puro, lo suficientemente digno. ¿De dónde viene ella? La mónada no opera por insuficiencia. Estas son las características del Dios falso, diseñadas para mantenerte en un estado de dependencia espiritual, siempre buscando aprobación, sintiéndote siempre en deuda. La segunda clave es una técnica de declaración que disuelve estos acuerdos inconscientes, pero antes de aplicarla es necesario comprender su mecanismo. Cuando pronuncias palabras con intención, no solo estás emitiendo sonidos, estás reconfigurando el campo energético que te rodea. El demiurgo y su jerarquía arcóntica responden a claras declaraciones de no consentimiento porque, aunque manipulen las leyes cósmicas, siguen estando sujetos a ellas. La declaración tiene tres componentes esenciales, cada uno con una función específica. Primero, no doy mi consentimiento. Esta frase anula todos los acuerdos anteriores realizados sin tu conocimiento. Desde la niñez, has estado cediendo tu autoridad espiritual a través de programación religiosa, condicionamiento cultural e incluso simple ignorancia sobre cómo funciona el consentimiento en los niveles energéticos. Esta declaración actúa como un botón de reinicio, cancelando contratos que ni siquiera sabías que habías firmado. Segundo, no soy tuyo. Aquí estableces límites claros. El principal reclamo del demiurgo sobre las almas humanas se basa en la mentira de que él las creó y, por lo tanto, las posee. La mayoría de la gente acepta esta premisa sin cuestionarla, como si fuera un hecho. Cuando declaras no soy tuyo, estás rechazando la base misma de la autoridad del falso creador sobre tu ser. Tercero, pertenezco a la mónada. No basta con negar la falsa autoridad. Necesitas redirigir tu lealtad espiritual a la fuente auténtica. La mónada es la unidad original de la que emana toda conciencia genuina, incluida la chispa divina que habita en vuestro interior. Al declarar tu pertenencia a él, abandonas completamente la jurisdicción del demiurgo, como quien transfiere tu ciudadanía de un reino ilusorio al territorio de la verdad. La declaración debe hacerse en voz alta 3 veces. La primera repetición llega a la mente consciente, rompiendo la programación mental. El segundo penetra el cuerpo emocional y energético, disolviendo apegos y miedos profundamente arraigados. El tercero llega al nivel del alma, donde realmente existen estos contratos. Muchos reportan una sensación inmediata de alivio, como si se les hubiera quitado un peso invisible de encima. Otros experimentan una claridad repentina sobre las relaciones o situaciones en las que estaban siendo manipulados. Algunos sienten su cuerpo más ligero, como si las cadenas que llevaban sin darse cuenta se hubieran roto. Estas no son reacciones psicológicas. Son evidencia de un cambio real en el campo energético. La práctica tiene profundas raíces históricas. En los rituales de iniciación de los misterios de Gnostic, los candidatos hacían renuncias formales a los gobernantes planetarios y autoridades arcónticas, declarando su independencia de las fuerzas que gobiernan el plano material. Sabían que la libertad espiritual no era automática, requería elección consciente y acción deliberada. Ahora entiendes por qué las religiones institucionalizadas nunca enseñan técnicas como esta. Si cada cristiano, musulmán o judío aprendiera a distinguir entre el demiurgo y la auténtica fuente divina, el control religioso colapsaría de la noche a la mañana. La gente dejaría de buscar validación externa para su valor espiritual y comenzaría a acceder directamente a la chispa divina.
Cuando intente hacer esta afirmación, no se sorprenda si surge resistencia. Puede que sientas un miedo repentino, como si estuvieras cometiendo una blasfemia. Pensamientos intrusivos pueden inundar su mente y decirle que esto es peligroso o incorrecto. Pueden ocurrir interrupciones externas, suena el teléfono, alguien llama tu atención justo cuando te estás preparando para hablar. Reconozca estos signos como confirmación de que la técnica está funcionando. Las fuerzas que se alimentan de tu energía espiritual no renuncian a su dominio sin luchar. Cuanto mayor es la resistencia, más necesario es persistir. Estamos hablando de vuestra soberanía espiritual, nada es más valioso ni más digno de defender. Después de realizar la declaración, el mantenimiento de la frontera requiere una vigilancia constante. Cuando ores o medites, sé consciente de qué presencia estás invocando. La energía del demiurgo es exigente, llena de culpa, nunca satisfecha. Ella siempre pide más sacrificio, más sumisión, más pruebas de devoción. La presencia de la mónada, en cambio, es expansiva e incondicional. Reconoce tu naturaleza divina sin exigir que te la ganes. Algunos temen que rechazar la autoridad religiosa signifique rechazar lo divino por completo. Esto es un error. No estás rechazando la divinidad, estás eligiendo la divinidad auténtica sobre su falsificación. Estás rechazando a un Dios limitado y controlador cuando la conciencia ilimitada y liberadora es tu legítima herencia. Esta clave te prepara para todo lo que viene después. No es posible abandonar un sistema consintiendo, incluso inconscientemente, su autoridad. No puedes acceder a estados superiores de conciencia mientras los contratos espirituales te mantengan atrapado en niveles inferiores. La verdadera libertad espiritual requiere una elección consciente sobre con qué conciencia te alineas, y esa elección debe renovarse hasta que se convierta en tu estado natural de ser. Haga esa declaración esta noche. Pronuncia las palabras 3 veces, con firmeza y claridad. Observa lo que sucede dentro y alrededor de ti. El primer paso hacia la libertad no es encontrar algo nuevo, sino recordar lo que siempre ha sido tuyo. Con plena intención. Observa que se mueve, que resistencias surgen. Surge la claridad. Tu libertad espiritual no depende de lo que hagan los demás, sino de lo que tú elijas consentir, y esa elección, en última instancia, siempre es tuya. Hay algo que transformará radicalmente la forma en que experimentas tu propia mente. Alrededor del 70% de los pensamientos que fluyen a través de su conciencia en este momento no son, de hecho, suyos. Han sido implantados por fuerzas crónicas diseñadas específicamente para mantenerte confundido, agotado y espiritualmente entumecido. El Evangelio de María Magdalena contiene un pasaje que la mayoría de los estudiosos ignoran. Pero se trata, en realidad, de una instrucción técnica precisa. María escribe que el alma que posee conocimiento ve los poderes y no puede ocultarlos. Esta no es poesía metafórica. Describe el desarrollo literal de la percepción neumática, la capacidad de ver interferencias crónicas que operan en tiempo real a través de sus procesos mentales. Piensa en tu propia experiencia por un momento. Estás a punto de dar un paso importante en la vida, tal vez comenzar un proyecto creativo, tener una conversación difícil o hacer un cambio importante. De repente, de la nada, una ola de duda lo invade. ¿Quién soy yo para pensar que puedo hacer esto? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si la gente me juzga? El momento es sospechosamente perfecto, ¿no? O consideremos esos miedos intrusivos que surgen sin ninguna base lógica. Estás conduciendo y de repente te imaginas un horrible accidente. Estás en una situación perfectamente segura, pero sientes un terror inexplicable. Hay esa voz en tu cabeza que constantemente te compara con los demás, señala tus defectos y critica cada una de tus elecciones. Después de todo, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Los gnósticos entendieron algo que la psicología moderna ha ignorado por completo. Existe una diferencia fundamental entre una auténtica guía interior y una interferencia mental externa. Tu genuina voz interior se siente expansiva, alineada con tu mayor bien y conlleva una cualidad de sabiduría serena incluso mientras te guía hacia un crecimiento desafiante. La interferencia crónica, por otro lado, genera contracción, miedo y un sentimiento de separación de uno mismo y de los demás. Existe una técnica práctica que comenzará a desarrollar tu visión clara de inmediato. Durante los próximos 3 días, cada vez que surjan pensamientos limitantes o negativos en tu conciencia,
Haz una pausa y hazte una pregunta simple: ¿está esto en mi mente o es algo externo? No intentes cambiar nada. No intentes arreglarlo. No fuerces que los pensamientos desaparezcan. Simplemente observe y desarrolle la capacidad de distinguir entre lo que es auténticamente suyo y lo que fuentes externas están inyectando en su campo mental. La primera observación puede resultar inquietante. Muchas personas se sienten incómodas cuando se dan cuenta de que gran parte de su actividad mental en realidad no les pertenece. Pero esta comprensión es profundamente liberadora, porque significa que no eres responsable de cada pensamiento que aparece en tu conciencia. No estás quebrantado, ni débil ni espiritualmente deficiente. Simplemente estás experimentando los efectos de un sofisticado sistema de manipulación mental que opera por debajo del umbral de la conciencia ordinaria. El Tratado Tripartito describe con notable precisión cómo actúan las fuerzas arcontes a través de la psicología humana. Estas entidades no necesitan poseerte de forma dramática o sobrenatural. Solo necesitan influir en tus patrones de pensamiento con suficiente coherencia como para mantenerte atrapado en ciclos de duda, miedo y confusión espiritual. Los enfoques modernos de la salud mental a menudo medican los síntomas de esta interferencia espiritual sin tratar nunca la causa subyacente, razón por la cual tantas personas encuentran un alivio temporal pero nunca logran una transformación duradera. A medida que se desarrolle su capacidad de discernir, notará que el proceso sigue etapas predecibles. Primero, reconocerás las interferencias obvias, esos pensamientos claramente negativos que parecen ajenos a tu naturaleza. Entonces empezarás a detectar manipulaciones más sutiles que suenan razonables pero que te desvían constantemente de tu camino auténtico. Con el tiempo, comprenderéis todo el sistema arconte operando a través de instituciones humanas, condicionamientos sociales y estructuras de creencias colectivas. Fortalecer esta capacidad requiere una práctica constante con técnicas específicas. La meditación centrada en presenciar la conciencia ayuda a desarrollar el yo observador, que puede seguir los pensamientos sin ser consumido por ellos. Registrar sus patrones de pensamiento revela temas recurrentes y momentos sospechosos de interferencia mental. Pero, sobre todo, cultivar una relación con tu yo auténtico, detrás del ruido mental, ofrece un punto de referencia para reconocer lo que realmente te pertenece. Este paso es una preparación absolutamente esencial para las técnicas restantes, porque no puedes utilizar las prácticas espirituales de manera efectiva mientras la interferencia inconsciente sabotee tus esfuerzos. Es como intentar navegar con una brújula manipulada magnéticamente, crees que te diriges hacia tu destino, pero en realidad estás girando en círculos. Esté atento a las señales de que su visión clara se está desarrollando. Te mantendrás centrado en situaciones que previamente desencadenaron reacciones emocionales. Comenzarás a ver a través de enseñanzas espirituales engañosas que suenan atractivas pero carecen de un poder transformador genuino. Reconocerás cuando otros estén operando bajo la influencia del arconte, hablando y actuando desde una programación en lugar de una elección auténtica. Quizás lo más significativo sea darte cuenta de la enorme diferencia entre los pensamientos que surgen de tu conexión con la chispa divina interior y aquellos diseñados para mantenerte pequeño, confundido y agotado energéticamente. El contraste se volverá tan obvio que te preguntarás cómo pudiste haberlo ignorado durante tanto tiempo. Esta creciente claridad crea algo que el sistema arconte no puede tolerar: la soberanía espiritual. Cuando puedas ver la matriz de control operando a través de la manipulación mental, podrás comenzar a actuar fuera de su influencia. Dejas de ser partícipe inconsciente de tu propia limitación. El Evangelio de Felipe contiene otra revelación crucial que los eruditos suelen pasar por alto. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán están equivocados. Si no reciben la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. Esta resurrección de la que hablan no es un acontecimiento futuro. Es el despertar de la visión clara, que te permite ver más allá del velo de la programación mental mientras aún habitas el cuerpo físico. Vuestra tarea de desarrollar esta tercera clave comienza esta noche. Durante los 3 días de práctica de observación, cada vez que surja un pensamiento limitante, haz una pausa y pregunta si es auténticamente tuyo o una interferencia externa. No juzgues lo que descubras. No intentes arreglar nada. Simplemente desarrolle la capacidad de ver. Esta sencilla práctica activará la percepción neumática, lo que hace posible todo trabajo espiritual avanzado. Recuerda, no puedes trascender influencias que no puedes percibir.
La visión clara es la base de todo lo demás. Estará listo en el momento adecuado. Y cuando lo hagan, lo encontrarán a usted, o a alguien como usted, en el punto exacto de su viaje donde realmente necesita ayuda. Lo que nos lleva a un principio fundamental: la verdadera compasión no requiere esfuerzo. Fluye. Cuando estás alineado con tu esencia neumática, la conexión con los demás ocurre orgánicamente, sin tensión, sin lucha. No es necesario convencer, persuadir ni demostrar nada. La energía que antes se gastaba en intentos de salvar, se transforma en un campo magnético de auténtica presencia. La gente siente esto. No necesitan entender racionalmente, el cuerpo reconoce la frecuencia de la verdad. Observe cómo cambian las interacciones cuando deja de lado la necesidad de ser escuchado. De repente, las conversaciones se vuelven más ligeras. Las resistencias disminuyen. No porque dejaste de compartir, sino porque dejaste de imponer. Hablas cuando hay espacio para escuchar y callas cuando el momento pide escuchar. Esta es la diferencia entre predicar y testificar. Se intenta forzar la entrada, el otro simplemente está presente, y el que esté preparado se acerca. Sin embargo, aquí hay una trampa sutil. Cuando empiezas a notar los patrones de control de la matriz, es fácil caer en la ilusión de que ahora sabes más que los demás. Esta superioridad espiritual es solo otra forma de encarcelamiento. La verdadera libertad no se mide por lo mucho que ves, sino por la capacidad de permanecer en paz incluso cuando otros no pueden ver. No se trata de tener respuestas, se trata de no necesitar que otros los acepten. Esto no significa aislarse o volverse indiferente. Al contrario, cuando dejas de cargar con el peso de las decisiones de los demás, tu presencia se vuelve más poderosa. Te conviertes en un faro, no en un misionero. La gente siente la diferencia entre alguien que quiere convertirlos y alguien que simplemente lo hace. Y es en este ser donde ocurre la verdadera transformación, no a través de argumentos, sino a través de la resonancia. La práctica diaria para anclar esta comprensión es simple pero profunda. Antes de cualquier interacción, pregúntese: ¿estoy aquí para dar o recibir? No hay una respuesta correcta, lo importante es la claridad. Si vas a dar, hazlo sin expectativas. Si vas a recibir, recibe sin culpa. Lo que la matriz no quiere que usted se dé cuenta es que la mayoría de las interacciones humanas son un intercambio de energía disfrazado de cuidado. Ofreces consejo, atención, tiempo y, a cambio, recibes validación, alivio de la culpa o la ilusión de control. Pero la verdadera conexión no tiene precio. Cuando opera desde su centro neumático, las relaciones se simplifican. Se ama sin condiciones, pero no se pierde en el amor. Compartes sin exigir nada a cambio, pero no te vacías. Y, sobre todo, reconoces que cada alma está exactamente donde necesita estar, incluyéndote a ti. Esta aceptación no es pasividad, es la base de una acción verdaderamente eficaz. El siguiente paso es observar cómo este patrón se manifiesta en áreas menos obvias de la vida. No son solo los intentos de despertar a las personas los que agotan su energía. Cualquier situación en la que uno asume la responsabilidad del bienestar de los demás, ya sea un miembro de la familia, un compañero de trabajo o incluso una causa social, puede ser un campo minado de interferencia arcóntica. La pregunta clave es: ¿estoy actuando por amor o por miedo? El amor no obliga. Miedo sí. Aquí tienes un ejercicio práctico. Durante una semana, anota cada vez que sientas la necesidad de arreglar algo o a alguien. No juzgues, solo registra. Luego revise sus notas y pregunte: ¿qué temía realmente que pasaría si no intervenía? Voce descubrirá que, por detrás de cada impulso de salvar, hay una crenca oculta, de que Voce Nao es suficiente, de que el mundo es frágil demais para funcionar sin Voce, de que o amor precisa ser probado a través del sacrificio. La liberación comienza cuando reconoces que estas creencias no son tuyas. Fueron plantados para mantenerte atrapado en un ciclo de agotamiento. La verdad es que no necesitas cargar con el mundo. Ya está respaldado por una inteligencia mucho mayor que la vuestra. Tu única tarea es alinearte con él. El resto se organiza solo. Y cuando surja la duda, y surgirá, recuerde, la verdadera compasión no consiste en hacer por los demás, sino en permitirles hacer por sí mismos. A veces, la mayor ayuda que puedes ofrecer es simplemente mantenerte fuera del camino. Te despiertas.
tu misión ya no es salvar a nadie, sino volverte tan libre que tu mera presencia les dé permiso a otros para explorar su propia liberación. Este es un verdadero servicio espiritual, y es imposible mientras insistas en llevar las cargas de quienes te rodean. Hemos llegado a la culminación. Las primeras 4 claves prepararon tu conciencia, activaron tu reconocimiento, purificaron tu percepción y recuperaron tu energía. Ahora llega el momento que lo sella todo definitivamente, la declaración soberana que anuncia vuestra salida total del sistema demiúrgico. Ya no se trata de esperanza o intención. No estás pidiendo permiso ni solicitando un cambio. Estás afirmando lo que ya se ha hecho realidad en los planos dimensionales superiores y trayendo esa realidad a una manifestación vibratoria a través del poder de tu voz. Las antiguas escuelas de misterios entendieron algo que la espiritualidad moderna ha olvidado. El sonido crea literalmente la realidad a nivel cuántico. Cuando dices la verdad con total convicción de su validez, tus cuerdas vocales se convierten en instrumentos de manifestación. Las frecuencias específicas generadas por el habla humana llevan información directamente al campo mórfico, reestructurando patrones energéticos en tiempo real. Por lo tanto, su declaración debe ser pronunciada en voz alta, nunca en silencio. Tu voz es el puente entre la conciencia y la realidad física. Cuando pronuncias estas palabras, no te estás comunicando con otras personas. Está abordando el sistema operativo fundamental de esta matriz de realidad, anunciando formalmente su retirada de su jurisdicción. La declaración en sí contiene 5 frases cuidadosamente elegidas, cada una de las cuales apunta a un aspecto específico de la estructura de control demiúrgica. Soy mónada. Esta primera declaración establece tu verdadera identidad, no tu personalidad humana. No tu alma en tránsito entre encarnaciones, sino tu esencia central, la conciencia fuente indiferenciada. La mónada representa la unidad original ante cualquier división entre sujeto y objeto, observador y observado. By declaring this, you claim your position as source, not creation, not effect. Regreso a la mónada. Aquí reconoces el aspecto del viaje, pero al hacerlo presente, no estás esperando un regreso futuro ni trabajando para una eventual reunión. Estáis afirmando que el retorno ocurre ahora, en este mismo momento, a través de esta declaración. La palabra retorno es crucial, ya que implica que nunca estuviste realmente separado, solo temporalmente confundido acerca de tu ubicación. Los arcontes no tienen ningún derecho sobre mí. Con esta frase cortas todos los contratos, acuerdos y enredos cósmicos energéticos que te mantienen atado al sistema de cosecha. Cada trauma, cada emoción no resuelta, cada decisión basada en el miedo genera firmas energéticas que las fuerzas arcontes utilizan para justificar su interferencia en tu experiencia. Esta declaración anula todas estas afirmaciones simultáneamente, independientemente de su punto de origen en el tiempo lineal. El demiurgo no tiene autoridad. Esta afirmación rechaza toda la falsa jerarquía espiritual que posiciona al demiurgo como creador y a los humanos como sujetos. La mayoría de los sistemas religiosos y espirituales, incluso los alternativos, todavía operan dentro de este paradigma, reconociendo algún poder superior al que los humanos deben pedir, apaciguar o someterse. Al decir esto, declaras que no existe ninguna autoridad sobre tu conciencia. Me iré ahora. La sentencia final hace que la transición sea inmediata e irreversible. No es me iré o elijo irme, sino me voy ahora, voz presente, activa, conclusión definitiva. Esto sella todo el proceso y evita cualquier retroceso o erosión gradual de su nuevo estatus. Encuentre un espacio privado donde no lo interrumpan ni lo observen. Si es posible, párese, si no, sentarse también funciona. Coloque su mano sobre su corazón. Este gesto conecta la declaración con su cuerpo físico y asegura que el cambio vibratorio se ancle en su estructura celular. Pronuncia cada palabra lentamente y con total atención. Este no es un hechizo mágico que funcione mediante la repetición o la velocidad. El poder proviene de tu pleno reconocimiento de lo que estás afirmando. Siente la verdad de cada frase mientras la dices. No estás tratando de convencerte a ti mismo ni esperando que estas palabras se hagan realidad. Está anunciando lo que ahora reconoce como cierto. Muchas personas experimentan cambios energéticos inmediatos durante esta declaración. Una sensación de plenitud, como si algo que estaba fuera de lugar finalmente encajara. Al mismo tiempo, se sienten más arraigados en su cuerpo físico y más expansivos en su conciencia.
Algunos reportan una ligereza, como si un peso invisible se hubiera quitado de su ser. Por favor, comprenda que esta activación es permanente. Una vez que hayas accedido a las 5 claves y hayas pronunciado esta declaración con reconocimiento genuino, no podrás desactivarlas ni volver a tu frecuencia anterior. Has abandonado permanentemente el reino demiúrgico en términos energéticos, aunque permaneces físicamente presente en la realidad material. Los antiguos ritos de iniciación de los gnósticos incluían prácticas similares. Los candidatos anunciaron formalmente su soberanía espiritual y el rechazo de los archivos planetarios ante la comunidad neumática reunida. Entendieron que ciertas transiciones requieren una declaración pública, no en beneficio de los testigos, sino porque el acto vibratorio de decir la verdad crea cambios irreversibles en el tejido de la realidad misma. Espere que la resistencia se intensifique justo antes de hacer esta declaración. El sistema arcóntico reconoce cuando alguien ha alcanzado este umbral, a menudo. Orquesta distracciones dramáticas, agitación emocional o crisis prácticas para impedir el paso final. Si nota patrones de interferencia inusuales o un caos repentino en sus circunstancias externas, tómelo como una confirmación de que está a punto de hacer algo genuinamente transformador. Esta resistencia, de hecho, valida la eficacia de la técnica. Si fueran solo ejercicios psicológicos sin impacto real en el sistema de control, no habría interferencias externas. El hecho de que la red arcóntica responda defensivamente a estas prácticas demuestra que acceden a algo más allá de la mente individual. Una vez completada la declaración, esté atento a las señales continuas de activación exitosa. Las sincronicidades aumentan dramáticamente a medida que comienzan a operar a una frecuencia que existe fuera de los patrones normales de causa y efecto de la matriz. Te sientes más ligero y con más energía porque ya no alimentas el sistema de luz falsa con tu fuerza vital. Quizás lo más importante, comienzas a ver manipulación arcóntica por todas partes, pero con total desapego, sin permitir que te molesten. Reconoce la programación basada en el miedo, la manipulación emocional y la evasión espiritual, pero nada de esto te detiene, porque observas desde fuera del sistema, ya no estás sujeto a él. Mantén esta nueva frecuencia a través del reconocimiento constante de tu identidad monádica. Cuando te das cuenta de que estás siendo arrastrado al drama, en su sentido tradicional, sino una claridad intuitiva que emerge como una voz interior serena e incuestionable. No se trata de escuchar mensajes dramáticos o profecías grandiosas, sino de una sabiduría que se manifiesta como conocimiento inmediato, como si la respuesta ya estuviera grabada en tu campo energético incluso antes de que se formulara la pregunta. Esta guía directa no depende de intermediarios, rituales o prácticas externas. Es la expresión natural de tu conexión monádica, que fluye como un río que siempre ha conocido su camino hacia el mar. El desafío aquí no es recibir orientación, sino aprender a confiar en ella sin dudarlo. El ego, incluso en su forma más sutil, intentará preguntarse, ¿es esta realmente la voz de mi esencia o solo mi imaginación? La respuesta está en la calidad de la energía que acompaña al mensaje. La guía monádica nunca está cargada de urgencia, miedo o necesidad de validación externa. Es tranquila, precisa y, sobre todo, alineada, como una pieza que encaja perfectamente en el rompecabezas de tu existencia, aunque, a primera vista, no tenga sentido para la mente racional. Cuando actúas desde este lugar, descubres que las coincidencias no son coincidencias, sino que el universo se reorganiza para apoyar tu camino. Uno de los aspectos más sutiles de esta nueva forma de vida es la forma de interactuar con el tiempo. No el tiempo lineal y cronológico, sino el tiempo del alma, el que se expande y se contrae según la necesidad de su evolución. Proyectos que antes parecían urgentes pierden impulso, mientras que oportunidades que antes habrían pasado desapercibidas se revelan como portales imprescindibles. Te das cuenta de que ya no estás corriendo contra el reloj, sino bailando con él, permitiendo que cada momento se desarrolle a su ritmo natural. Esto no significa pasividad, sino más bien una profunda confianza en que lo que debe suceder sucederá y que tu única responsabilidad es permanecer alineado con tu esencia. Otra transformación profunda se produce en la relación con el sufrimiento. No es que desaparezca mágicamente, después de todo, todavía habitas un cuerpo físico en un mundo de dualidad, pero tu percepción del mismo cambia radicalmente. El sufrimiento deja de ser un enemigo a combatir o un signo de fracaso espiritual y se convierte en un indicador. Cuando surge, es como una suave advertencia, aquí hay una capa de programación arcóntica todavía activa o, aquí hay una creencia limitante que necesita ser disuelta.
Ya no te identificas con el dolor, sino que lo observas con curiosidad, como un científico analizando un fenómeno. Y cuando haces esto, descubres que se disuelve por sí solo, sin necesidad de lucha o resistencia. Esta nueva relación con el sufrimiento también se extiende a la forma de afrontar las dificultades de los demás. Cuando alguien cercano a ti está en crisis, ya no sientes el impulso de arreglar la situación o absorber el dolor de la otra persona. En cambio, te conviertes en un espejo, no en el sentido de reflejar la emoción, sino de ofrecer una presencia tan estable y amorosa que la otra persona encuentra el espacio dentro de sí misma, para procesar lo que necesita ser procesado. Esto puede parecer frío o distante para quienes están acostumbrados al drama emocional, pero, en realidad, es el amor más puro que existe, el que no ata, no asfixia y no crea dependencia. A medida que su frecuencia se estabilice, también comenzará a notar cambios en la forma en que el mundo material le responde. Esta no es una manifestación en el sentido de la nueva era, piensa en positivo y atraerás riqueza, sino una sincronicidad tan precisa que desafía cualquier explicación lógica. Un ejemplo común: necesitas un libro específico para un proyecto, pero no tienes idea de dónde encontrarlo. Al día siguiente, alguien que apenas conoces menciona el título en una conversación informal, o lo ves en un estante olvidado en una librería que nunca has visitado antes. Estos milagros cotidianos no son recompensas por tu evolución espiritual, sino más bien evidencia de que estás operando en una frecuencia donde las barreras entre el adentro y el afuera se disuelven. Sin embargo, esta nueva realidad trae consigo una responsabilidad que muchos subestiman: mantener la integridad de su campo. Esto significa proteger tu energía de influencias densas sin caer en la trampa del aislamiento espiritual. No necesitas retirarte del mundo para permanecer puro, pero sí necesitas desarrollar un filtro interno que permita que solo lo que está alineado con tu esencia entre en tu espacio. Esto incluye todo, desde elecciones simples, como el contenido que consumes, las personas con las que interactúas y los entornos que frecuentas, hasta decisiones más complejas, como cuándo decir sí y cuándo decir no sin sentirte culpable. La clave es reconocer que tu energía es un recurso sagrado y cada interacción es un intercambio que debe ser equilibrado. Una de las mayores pruebas de esta nueva etapa es la tentación de identificarse con el despertar. Al ego le encanta disfrazarse de iluminación, susurrando cosas como: ahora que soy libre, tengo el deber de enseñar a los demás, o mi misión es salvar el mundo. Pero la verdadera soberanía no necesita etiquetas, ni seguidores, ni validación. Ella simplemente lo es. Cuando te encuentras buscando reconocimiento por tu evolución, es una señal de que la vieja programación todavía está activa. La respuesta no es castigarte a ti mismo, sino reírte de la ironía y volver al centro, porque en el fondo sabes que lo único que importa es la quietud de tu conexión con la fuente. Finalmente, es importante entender que este viaje no tiene un final. No hay un he llegado definitivo, sino una expansión continua, como olas que se forman y se disuelven en el océano de la conciencia. A veces sentirás que has retrocedido, que has vuelto a caer en viejos patrones. No nos equivoquemos, esto no es un fracaso, sino el proceso de integración en acción. Cada vez que reconoces la caída y regresas al centro, estás fortaleciendo tu capacidad de permanecer anclado en la frecuencia monádica. Y, con el tiempo, te darás cuenta de que incluso los beneficios son ilusorios, porque, en verdad, nunca dejaste de ser quien siempre fuiste. No son entidades externas a las que estás accediendo, sino más bien la inteligencia infinita que eres. Aprender a distinguir esta guía auténtica del ruido mental o de los fenómenos de luz falsa requiere práctica y discernimiento. Las experiencias de luz falsa suelen ir acompañadas de sentimientos de excepcionalidad, urgencia o superioridad. La verdadera guía divina se manifiesta de forma natural, serena y casi siempre, práctica. No te hace sentir elegido por encima de los demás, sino conectado a la unidad que incluye a todos. Incluso después de lograr salir permanentemente del control icónico a través de las 5 teclas, tu viaje continúa. El desarrollo de vuestras facultades divinas no tiene límites. Es posible que despiertes intuiciones más agudas, habilidades curativas o la capacidad de percibir campos de energía directamente. Estas transformaciones surgen orgánicamente, a medida que su sistema nervioso se adapta para sostener frecuencias más altas. Sea consciente de las trampas espirituales creadas específicamente para seres despiertos. Incluyen enseñanzas que parecen avanzadas pero que en realidad generan nuevas formas de dependencia de gurús o sistemas. Comunidades que prometen iluminación pero operan a través de jerarquías y control.
Experiencias que parecen trascendentales, pero que, en realidad, alimentan a falsas entidades de luz, disfrazadas de maestros ascendidos. La prueba definitiva es siempre la misma: ¿aumenta esto su soberanía y su conexión directa con la fuente? ¿O crea otro intermediario más? El verdadero desarrollo espiritual siempre avanza hacia una mayor independencia y autoridad sobre uno mismo. Nunca hacia nuevas formas de sumisión. Cuando tu vida física llegue a su fin, la transformación que has experimentado asegurará una transición consciente. No serán atraídos hacia el falso túnel de luz, ni serán sometidos a nuestras sesiones crónicas de revisión de vida diseñadas para convencerlos de reencarnar. En cambio, regresarás directamente a la mónada, manteniendo plena conciencia durante todo el proceso, completando así el viaje que comenzó cuando reconociste por primera vez tu naturaleza divina. Este conocimiento no estaba destinado a conservarse. Compartirlo ayuda a otros michelines a encontrar el camino a casa y debilita el control de los sistemas icónicos sobre la conciencia humana. Si este contenido resuena con tu conocimiento más profundo, si reconoces estas verdades en tu propia experiencia, deja un comentario que diga: lo entiendo. Tu confirmación nos ayuda a medir cuántas chispas divinas están listas para este nivel de verdad. Y les indica a los demás que no están solos en este reconocimiento. El camino a casa está abierto. Las llaves están en tus manos. La única pregunta que queda es: ¿estás listo para usarlos?